Yo, yo creo, Leo, que, bueno, un poco lo que a los chicos les pasó fue el tema de que, quieras o no, el estar tan en contacto con el agua te seduce, acercarte. En mi caso particular no pensé en fundar en el agua, ¿no? Pero estuve viendo un poco, averiguando, y más que nada por las vivencias de que yo esa península la conozco y mucho, porque es una zona donde he ido muchísimo, y hay cierto movimiento del agua que creo que en ese movimiento del agua puede haber proyectos, por una cuestión de que sí o sí hay una cota máxima, que es donde está la boca del paredón, que es donde puede llegar el máximo del agua, pase lo que pase, no hay más agua que ahí, porque a partir de ahí el agua entra por una boca y se va. Entonces yo creo que esa es nuestra cota cero para empezar a edificar. A partir de ahí podemos edificar para arriba lo que queramos. Y de ahí para abajo hay una cota mínima de agua que durante el año hay un mínimo, pero que, como lo pienso y como lo he vivido yo, de ir en distintas épocas del año y ver lo que pasa ahí, de que quizás la cota en altura baja, no sé, 5 metros, 10 metros, pero en extensión de llano pueden ser hasta 100 metros a veces que se va el agua. Entonces yo creo que ahí hay una situación que podemos intervenir, no para fundar un proyecto, pero sí para hacer algún acercamiento al agua, algún avistamiento, alguna especie de playa que pueda ser utilizada en las épocas donde hay menor caudal y donde hay mayor caudal el agua llegue hasta arriba, pero sí o sí coincido que el edificio tiene que estar fundado arriba, o sea, no tiene sentido siendo una península tan grande, y no sé si estoy de acuerdo con los caminos que hay en ese lugar. No sé si son los que a nosotros nos benefician como propuesta de proyecto, quizás son o quizás no, quizás hayan nuevos caminos. Pero esa es la reflexión que yo estaba haciendo durante el fin de semana, inclusive estuve averiguando sobre proyectos de arquitectura inundables, y la mayoría de los proyectos inundables son parques o son elementos donde no hay un programa, donde no hay un edificio en la zona inundable, en el espacio donde posiblemente pueda haber agua en una posible creciente o en un momento donde el agua es mayor, no hay programa, hay simplemente una superficie tratada, nada más. Bueno, pero a eso voy, a eso voy. Por eso me llamó la atención, y la primera consulta que aparece es cómo fundar en el agua. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es identificar, clasificar y categorizar. Identificar cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos, cuáles son las oportunidades que esta implantación o que esta situación particular del sitio nos ofrece, cuáles son las realidades naturales que vive el sitio, brisas, subidas y bajadas de agua, asoleamiento, en fin. Y empezar a detectar e identificar a qué nos estamos enfrentando, pero no meterme en el agua. Como bien decís vos, si baja 5 metros de cota, o sea, verticales, puede ser que el agua se aleje horizontalmente mucho. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que si bien es muy tentador eso, generalmente el agua cuando se va deja algo que no sé si está muy bueno. No es lo mismo un parque público en Tokio, en donde el agua tiene olor a rosas y es limpia y no tiene sedimento, porque esta agua tiene mucho sedimento. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el dique es que en la boca de entrada hay un sedimento acumulado que tienen que ir dragando y no se está haciendo. Y si ustedes se fijan, donde están ríos andinos por ahí, hay unos bolsones de arena de embanque enorme. Entonces, el agua cuando llega a esta península ya está limpia, pero podemos pensar en esa área inundable, paisaje, pero lo que quede bajo el agua se va a deteriorar con el tiempo, sea lo que sea una plantación, sea una construcción. Por eso digo, hay que pensar muy bien. Lo que sí quizás se pueda hacer, bueno, lo que yo decía, es trabajar con la cota, con vasos comunicantes del paisaje y dejar algunos piletones que cuando baje el agua, los piletones se mantengan un tiempo. No lo sé, también yo no sé tampoco qué estacionalidad tiene la subida y la bajada del agua. Pero insisto, por más interesante que sea el agua, nuestro proyecto va a estar en la piedra y va a haber el agua.
Entonces, es como que estamos hipnotizados con el agua sin todavía entender que nuestro proyecto está en la piedra. Entonces, nada, podríamos estar ya pensando dónde. Mira, o sea, qué situaciones de vista serían las ideales. ¿Dónde implantarlo? ¿Es un puente? ¿Está en el lomo del risco? Yo entiendo que esos caminos son caminos que lo ha hecho un técnico. Ese camino lo ha hecho un huevón que maneja una topadora y abrió en la parte más fácil. Es la diferencia que vengo diciendo siempre entre un profesional y un técnico. Le han dicho a un tipo, mira, abrí un camino para llegar a la punta, y el tipo se metió con una motoniveladora y abrió, sin preguntarse más que cómo hago para llegar al extremo de la península. Entonces, básicamente yo me empezaría a preguntar, ¿dónde implantar un edificio en esta península? ¿Hacia dónde mira este edificio? ¿Cómo se orienta este edificio? ¿Es el edificio un vehículo para entrar desde el continente al extremo de la península? De manera tal de que sea el edificio ese puente, o que el edificio sea península, o el edificio es parte de la península pero permite que hayan tránsitos naturales. No sé, me parece que, como en todo proyecto, estamos enfrentando... Hemos salido de un entorno urbano y estamos enfrentando un proyecto de paisaje y encima en relación con el agua. Entonces ahora vale todo este tema que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, que es decir, empezar a identificar cuáles son las variables e ir y venir con ellas, ¿no? Probablemente en una primera vuelta identificarlas, en una segunda vuelta clasificarlas, en una tercera vuelta categorizarlas, en una cuarta empezar a pensar dónde, cómo, de qué manera. Y ahí aparece el problema de cómo me implanto. ¿Qué hago? Un gran basamento de hormigón, nivelo, y arriba le planto un edificio. ¿Qué hago? Meto una motoniveladora, nivelo un contrapiso y arriba un edificio. Hago un sistema de pilotes metálicos y arriba un edificio. ¿Me conviene un edificio estrecho y largo o un edificio ancho y corto? Básicamente, ¿me conviene hacer una plataforma o me conviene hacer una cinta? Estamos hablando de tipología, ¿eh? Plataforma o cinta es tipología. Puede ser una cinta apilotada, sí, ¿de qué ancho, de qué crujía? Para que pueda resolver mi proyecto. Y si tiene, por ejemplo, 10 metros de crujía, ¿qué largo tiene el edificio? ¿Qué largo tendría el edificio? No sé si me van entendiendo. Vayan tanteando. Antes de tomar decisiones de ningún tipo, ni siquiera de dónde voy a implantar. Empiecen a decir, bueno, ¿qué superficie tiene la península? ¿Qué superficie tiene el edificio? ¿Cuáles son las cotas? O sea, cuando la cota está alta, ¿qué península tengo? Cuando la cota está baja, ¿qué península tengo? ¿Qué parte de la península no voy a impactar y por qué? ¿Qué parte de la península es más impactable y por qué? Y ese me parece que debería ser la reflexión. Lo del agua podemos hacerlo y pensarlo, pero en definitiva el agua es bastante esquiva, ¿no? Porque va, viene, cuando se va deja mugre, cuando viene trae mugre. No sé si mugre, pero digo, cuando se va el agua lo que deja es eso, ¿no? Es una zona inundable, inundada. No sé, todos coincidirán que el mejor momento del dique es cuando el agua está arriba, ¿no? Y no cuando está abajo. Que yo no sé qué estacionalidad tiene eso. Y el agua está arriba cuando es después del deshielo, digamos, marzo, abril, mayo, es cuando más agua hay. Más llegando a lo que es en noviembre, diciembre, que es cuando el agua ya se ocupó para todos los distintos riegos y demás, está en la cota mínima, digamos, y es donde cuando vos vas por primeras veces, digamos, cuando empieza el calor y vas por primeras veces, ves el agua allá lejos y tenés 70, 80 metros de un musgo seco, que es difícil de caminar, que hay olor, que es incómodo, y que te terminás inclusive a veces posicionando lejos del agua porque está toda esa zona que no es muy linda, digamos. Bueno, creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender. No sé, pensar en fundar el edificio cuando el agua está abajo,
La verdad es que yo no sé mucho de fundaciones en el agua, ¿no? Pero no sé si me gustaría estar en un edificio que está arriba de un musgo de maloliente en una buena parte del año. No sé, yo estoy muy atado a la realidad. Esa es mi realidad, es lidiar con la realidad. Podemos pensarlo, pero pensémoslo desde lo racional. No nos hipnoticemos tratando de hacer algo que no esté en tan contacto con lo real. ¿Y qué implantaciones? ¿Alguien ha pensado en implantaciones, sistemas constructivos? Miren que es un edificio grande, ¿eh? No es un pabellón de 300 metros cuadrados. ¿Alguien más ha pensado en cómo implantarse? Esos ejemplos, Fernando, Sí. están muy buenos. Mostrarlos. Esos ejemplos están muy buenos, pero son programas muy pequeños y muy atípicos. Uno es un museo, que si ustedes se fijan tiene una crujía que debe tener 7 metros, y adentro tiene un tensado, una tela tensada, y los otros son unas cabañas también, medio como un centro de interpretación de una mina, no sé dónde, que también son unas cajitas muy pequeñas, y nosotros estamos pensando en un edificio que tiene otra escala. Probablemente el edificio de los RCR, que es una casa, ¿no?, que está abajo, tenga que ver un poquito más con la escala, pero eso sería un tercio del hotel. Nosotros estamos haciendo un hotel de 16 habitaciones y tiene 160 metros de largo y unos 3.500 metros. Entonces, tenemos que empezar a encontrar escalas. ¿Qué es una casa lo que está al lado, Fernando? La casa de Klotz en China. El que está primero. Ah. No, es una plataforma, un edificio en China, pero corresponde a un concurso. Y nada, es una plataforma programática, donde por debajo sucede el programa específico, digamos. Ok. Equipo 2, dice esta lámina. ¿Y cuáles son los otros equipos que han estado haciendo? A ver, muéstrame. Ah, nada de nada. Bueno, lo que pasa es que en esta etapa depende un poco de ustedes el avance. Imagino que alguien habrá pensado, tendrá dudas sobre esto que hemos estado hablando. Sáquense un poco la vergüenza y empiecen a participar. Si no, les doy la tarea. Pónganse a pensar exactamente eso. ¿Cuánto mide la península de superficie? ¿Cuánto mide la península en sus anchos y los largos de sus extremidades, por así decirlo? ¿Cuánto mide el edificio? ¿Cuánto mediría el edificio en 2 plantas? En una planta, en una crujía de 10 metros, crujía de 14 metros, crujía de 20 metros. Empiecen a pensar y nos juntamos enseguida y lo vemos, pero realmente si no avanzan, es muy difícil de nuestra parte poder darles una mano. ¿Quieren tomarse una hora y avanzan un poco en ese sentido y nos vemos enseguida? Sí, Leo, estaría bien. Bueno, piensen en eso que les digo. Tipología, ancho por largo, superficie de la península y del edificio, 1 o 2 pisos, largos, anchos. Más que la implantación, es cómo construimos una superficie nivelada para que haya un proyecto de arquitectura. El proyecto es un suelo, el proyecto es una cubierta, el proyecto es un macizo, operaciones.
avancen y nos vemos en un rato y trabajamos sobre eso. Así realmente podemos avanzar juntos. Y no es muy difícil. Si ustedes no tienen algún material para poder pensarlo, se hace muy difícil. Si quieren, nos vemos a las 6. Bueno, vale, Leo. Dale, Dale. Leo, nos vemos en un ratito. Nos vemos, chau, chau.